Una parte de ella le gritaba que fuera, que encontrara a Sonic, que estuviera con él pasara lo que pasara. Pero, si lo que Tails insinuaba era cierto, si este edificio ya no era seguro. Estamos evacuando el edificio, dijo, dándole la espalda a sus amigos. Y vamos a necesitar ayuda para hacerlo. ¿Pueden despertar a los demás en esta ala? Se abrió otra puerta, y luego una tercera, y el diplomático observó a los recién llegados. Intercambiaron miradas cautelosas, luego volvieron a mirar a Amy por un momento, antes de que el diplomático asintiera. ¿Sospechas que necesitaremos armas? No, dijo Tails rápidamente. No nos preocupa la gente. Bien, asintió Amy, antes de agregar, pero cualquier equipo que tengas que pueda ayudarte a atravesar una puerta cerrada o algo peor sería una buena idea. Por suerte, ese es todo el armamento que llevo, dijo el diplomático con una sonrisa decidida, antes de volver a mirar a los recién llegados. Parece que la resistencia vuelve a ser necesaria. Ayes está lista para alzarse. ¿Nos seguirán Transilvan y Doununda? Uno de ellos se burló. Cariño, no tienes ni la mínima oportunidad de compararte con un Dounundan cuando las cosas se ponen feas. Dame un minuto para conseguirme el sombrero. Cruz, ¿te seguimos? Amy no se molestó en dejarle pensar en responder. Tails y Knuckles tienen otras cosas que hacer. Soy Amy Rose. Vamos a sacar a todos los sirvientes y víctimas robotizadas que podamos. Amy Rose, con su martillo y sus cartas, saludó la tercera persona con una mirada cómplice. Un placer conocerte por fin, querida. Permítenos un momento. Los tres regresaron a sus habitaciones, y Amy se volvió hacia los chicos. Knuckles la miraba con el ceño fruncido a través de la luz parpadeante. ¿Estás segura? Probablemente no volvamos cuando lo saquemos. Estoy segura. Si las cosas no hubieran ido tan mal, me habría quedado hasta asegurarme de que la gente robotizada tuviera una salida. Confío en que todos ustedes sacarán a Sonic, dijo, antes de mirarlos a ambos con su mirada más firme. Pero si algo le pasa a mi querido, todos tendrán que rendir cuentas ante mí, ¿me oyen? Sí, señora, dijo con una sonrisa. Ten cuidado, Amy, advirtió Tails, antes de que ambos salieran corriendo del pasillo. Amy los vio marcharse, pero apenas habían cruzado la puerta cuando ésta se cerró de golpe, junto con la de Amy y todas las demás puertas abiertas del pasillo. Las paredes resonaron al cerrarse de golpe algo metálico en su interior, lo que la hizo girar instintivamente y probar el picaporte en vano. ¿Cerrada? Jadeó, apenas unos momentos antes de que el diplomático al otro lado del pasillo comenzara a golpear con fuerza. Amy Rose. Amy Rose, ¿estás ahí? ¿Me encerraste? No. Las puertas se cerraron solas. Gritó, pero ni siquiera había dejado la suya cuando las paredes volvieron a retumbar y todas las puertas del pasillo se abrieron de golpe, aparentemente golpeando a la diplomática con tanta fuerza que salió despedida hacia atrás. Amy volvió a jadear y corrió tras ella. ¿Estás bien? Ay. Hace tiempo que no me pegan así. Dijo aturdida, pero se puso de pie con bastante facilidad. ¿Qué? Su conversación se interrumpió cuando la puerta, aún abierta, se estremeció al extenderse el mecanismo de cierre hacia un pestillo que no estaba cerca. Las luces a su alrededor se apagaron por completo durante varios segundos, sumiéndolos en una oscuridad absoluta, y la puerta intentó cerrarse de golpe, solo para rebotar contra el marco. Las luces volvieron a encenderse justo a tiempo para que vieran cómo las cerraduras entraban y salían rápidamente durante unos buenos 10 segundos antes de volver a esconderse silenciosamente en las puertas. La diplomática hizo una pausa y tarareó distraídamente. Sí, entiendo por qué crees que evacuar es mejor idea que quedarte quieta. Bajó la vista hacia el cinturón de herramientas que obviamente llevaba abrochado sobre su ropa de dormir, sacó rápidamente una linterna que se prendió a la chaqueta y volvió a mirar a Amy. Me llamo René. Ven, reunámonos con Skip y Chris, y luego haremos planes para despertar y evacuar un palacio entero cuando no podamos confiar en las puertas. En el pasillo, un pequeño grupo salía cautelosamente de las suites, todos en pijama, varios empuñando armas. La mitad, pensó Amy rápidamente, probablemente eran antiguos miembros de la resistencia, pero Stripes también estaba allí, con aspecto ansioso junto a un puñado de personas que, obviamente, eran más nobles que caballeros. La mayoría parecían haberse despertado sobresaltados por el portazo de las cerraduras. El gran druida me advirtió que algo así podría ocurrir cuando me ordenó regresar a Mobius Central, decía el diplomático transilvano mientras Amy y René se acercaban.
Una amenaza para el equilibrio del caos. Caos, repitió una mujer desconocida. Como nos contaba Tiles. En efecto. Si eso ha sucedido, tanto la tecnología como la magia serán inestables hasta que se controle la amenaza. Sería bueno que todos aquellos con magia se contuvieran, dijo en un tono un poco más alto, pero todos en la sala lo miraron con la mirada perdida. Obviamente, ninguno de ellos cumplía con ese requisito, así que se concentró en Amy cuando se acercó. Me han informado que hay magos trabajando en el sótano. Si no se les avisa, corren el riesgo de que sus hechizos se corrompan. Magia para nada, dijo la mujer sin rodeos. Dormíamos plácidamente hasta que todas las puertas de nuestras suites se pusieron a temblar como un rodeo. Tiles decía que todo este edificio es un arma, ¿y tú me dices que la tecnología se va a descontrolar? Malditos magos. Quiero que todos los que tengan de todo, desde un destornillador hasta uno, tengan cuidado, y quiero que yo, los míos y todos los tuyos estemos a 8 kilómetros de este edificio antes de que acabe la hora. De acuerdo, dijo en voz baja una figura encapuchada. Si hubiera querido decir algo más, lo interrumpió otro golpe seco proveniente de las paredes, y luego varios paneles metálicos se deslizaron hacia abajo, revelando lo que sin duda eran pistolas láser. Los nobles invitados gritaron, y Amy, junto con todos los que portaban armas, se pusieron inmediatamente en posición de combate, pero las armas solo silbaron y chasquearon, sin siquiera girarse hacia ellos mientras intentaban disparar inútilmente. Tiles los desactivó, dijo Amy sin aliento, pero nadie parecía particularmente aliviado. ¿Estamos seguros de que se quedarán discapacitados? Preguntó Skip, y mantuvo sus ojos en las paredes mientras la figura encapuchada continuaba, un poco más rápido. A pesar de lo peligroso que se ha vuelto el palacio, la evacuación segura de los civiles debe ser nuestra prioridad. La seguridad es nuestra prioridad. Hay más personas en el palacio que estas, señaló Amy, y René levantó una mano, ofreciéndose como voluntaria. Conozco a Ciro, dijo. Sé dónde duerme. Lo despertaré y él podrá avisar a su séquito. Hay un guardia afuera, añadió la mujer. Si no se ha escapado, puede llevarnos a un par de nosotros a ver a ese elegante jefe de seguridad que tienen. Puede animar a las tropas. Yo lo haré, ofreció Skip. Aunque no tengamos guardia, tengo una buena idea de dónde están los barracones. Supongo que Amy Rose irá en la misma dirección que los magos, dijo el diplomático transilvano mirándola. Iré contigo a hablar con ellos. Si puedes, sospecho que tu presencia también será bienvenida allí. O al menos, serán más bienvenidos que yo aquí, dijo la figura encapuchada con ironía, antes de mirar a la mujer. Annabelle, ¿puedes organizar a esta gente? Supongo que tendré que hacerlo. Malditos Honmi y Muagata por no volver. Les habría venido bien su don de gentes con esta gentuza, dijo, y luego suspiró. ¿Dónde están nuestros puntos de reunión? ¿Nuestro qué? Preguntó Amy rápidamente antes de que pudieran responder. No se sentía tan desorientada como con los aristócratas, pero casi. Muster es donde reunimos a los civiles, dijo Skip, y luego señaló con el pulgar por encima del hombro. La plaza del mercado. Calle abajo, un espacio amplio y abierto, lejos de los cables de electricidad. Me gusta, asintió René, antes de volver a mirar a Amy. La asamblea será donde almacenaremos suministros e información. Sospecho que necesitaremos reunir ambos antes de poder determinar ese punto. De acuerdo, de nuevo, dijo Ifleucan. Por ahora, bastará con la reunión. ¿Están todos de acuerdo? Todos asintieron, y la mujer respiró hondo antes de gritarle de repente al resto del grupo. Bien, damas y caballeros, tenemos un pequeño inconveniente, así que nos vamos. Me llamo Annabelle y seré su guardiana esta mañana. Recojan sus abrigos y a quienes hayan dejado en sus habitaciones. Cuidado con las puertas y los escalones, las luces y las cerraduras no funcionan como deberían. Mientras recogen sus cosas, voy a hacer una revisión rápida de las habitaciones y luego nos iremos todos juntos de aquí. Dicho esto, se volvió hacia los demás y les dijo en voz baja. Buena suerte a todos. Los demás asintieron y luego se apresuraron hacia la puerta, seguidos de cerca por Amy. Desafortunadamente, aunque la puerta se abría de golpe, y las cerraduras defectuosas la hacían vibrar con cada movimiento, había una pesada placa metálica que cubría la salida del otro lado. Medidas de seguridad de Robotnik, dijo René, y Amy chasqueó la lengua entre dientes, levantando el martillo. Todos a un lado, dijo, levantando el martillo. Estoy cansada, estoy de mal humor, mi amor está en problemas, y este es justo el tipo de desahogo que necesito.
Los diplomáticos se dispersaron sabiamente hacia los bordes del pasillo. Había guardias muertos en pasillos y escaleras, y Rouge se sobresaltó al ver al primero. Sonic. No, dijo Sombra, agachándose para examinar el cuerpo brevemente, con los ojos entrecerrados al ver el ángulo de la garganta cortada. No es su estilo. A este hombre lo atacaron por la espalda. Lo pillaron por sorpresa. A Sonic no le van mucho las puñaladas por la espalda, coincidió. Anoche, se rompieron todas las cerraduras del palacio. ¿Crees que alguno de los anarquistas logró escapar? ¿Importa? Para Rouge, a pesar suyo, en cierto modo sí. Tenía sus prioridades y no se jugaría el cuello por nada menos, pero tampoco le gustaba dejar a un asesino rondando por los pasillos. Pero cualquier debate se interrumpió cuando las luces se apagaron y se dieron cuenta de que se les acababa el tiempo. Continuaron a un ritmo ligeramente más lento de lo habitual debido a los destellos de las luces. Más molesto fue cuando los hermosos paneles de madera de las paredes se hicieron añicos, revelando gruesas puertas de seguridad de hierro que se cerraban de golpe, diseccionando los pasillos. Medidas de seguridad. Maldijo Sombra, y gruñó cuando su ataque teledirigido apenas lo afectó. Si pudiera usar la esmeralda. Sí, bueno, no puedes, así que muévete, espetó, y empezó a girar. Patada de tornado. Apuntó a la misma zona dañada y logró una grieta lo suficientemente grande en el hierro como para arriesgarse a una bomba. Los tres movimientos combinados abrieron un agujero bastante grande en la puerta, pero incluso cuando lograron atravesarla, encontraron otra puerta a menos de 20 metros del pasillo. Evidentemente, la propensión de Eggman a sobredefenderse había comenzado mucho antes de que Sonic se hiciera lo suficientemente fuerte como para abrirse paso a través de puertas cerradas. Peor aún, más paneles se abrieron para revelar armas, por suerte desactivadas, y solo habían atravesado dos puertas más cuando una reja láser apareció justo delante de ellos y la activaron de inmediato. Las luces intermitentes se pusieron rojas y una sirena fuerte empezó a sonar, desgarrando los oídos hipersensibles de Rouge hasta que se puso silenciadores. Por desgracia, eso significaba que no podía oír a Sombra, pero por lo que parecía, solo estaba gruñendo sobre su situación, así que dudó que fuera una gran pérdida. Pero entonces abrió los ojos de par en par y señaló algo por encima del hombro de ella. Apenas tuvo tiempo de girarse cuando un tentáculo metálico la envolvió por completo y la estrelló contra la pared. Cayó casi inmediatamente después. Sombra, con su teletransportador, lo atacó, pero tuvo que esquivar rápidamente a otro. Señaló la siguiente puerta de seguridad y rápidamente comenzaron a abrirse paso de nuevo, intercambiándose defensas. Dos puertas más y finalmente tuvieron suficiente espacio para que Sombra retrocediera y acumulara impulso para un estallido sónico que destrozó el resto de las puertas del pasillo. Aún así, les tomó un tiempo vergonzoso llegar a la zona de la batería. Shadow perdía impulso repetidamente debido a los tortuosos pasillos y escaleras, y Rouge a menudo se daba la vuelta debido al ataque a sus sentidos. Pero finalmente, llegaron a un último pasillo, y Shadow se dirigió directamente hacia una puerta anodina. Sin decir nada, la atacó 3 veces, haciendo que la puerta cerrada se desplomara y saliera disparada de sus goznes. Rouge no se molestó en hacer preguntas. Simplemente la siguió. No había alarmas. En cuanto Rouge entró, todos los sonidos del exterior se desvanecieron, dejando un silencio devastador solo roto por el eco metálico de los zapatos de Sombra y el ocasional crujido del relámpago del caos. Estaba oscuro, apenas iluminado por el tenue resplandor de 2 pilares y un arco eléctrico alrededor de una única figura oscura en el centro de la habitación. Rouge se quitó lentamente los protectores de orejas mientras Shadow daba un paso vacilante hacia adelante. Sonic llamó en voz baja, y 2 ojos completamente blancos se abrieron en la oscuridad, mirando sin ver alrededor de la habitación. Dios mío, suspiró Rouge, y luego buscó a toda prisa una linterna. La luz no mejoró la situación. La figura Sonic, tenía que ser, estaba de pie en medio de una plataforma extraña pero familiar, con pelaje negro, púas en ángulo, sin rasgos visibles más allá de sus ojos blancos e inexpresivos. El medallón brillaba al rojo vivo sobre su pecho, y el relámpago del caos lo iluminaba a intervalos aleatorios. Lo lograste. Era la voz de Sonic, pero como si hablara desde lo más profundo de su garganta, con una extraña resonancia que resonaba a través de los siglos. Pero ¿qué más se podía esperar de la forma de vida definitiva y del líder del equipo oscuro? Sonic, repitió Sombra, dando un paso hacia él. Estamos aquí para sacarte de aquí.
Estás aquí para intentarlo, la corrigió, y luego rió entre dientes, sombrío y amenazador. Estás aquí para fracasar. Mírame, gruñó Sombra, y Rouge apenas lo vio correr cuando se oyó un golpe tan fuerte que la hizo caer hacia atrás de dolor. Lo siguiente que supo fue que Sombra golpeó la pared del fondo y cayó al suelo. Levantó la vista con un gruñido y volvió a salir disparado, solo para ser lanzado hacia atrás con más fuerza, y la pared metálica se quebró bajo su peso. Shadow, detente. Gritó Rouge, y Sonic volvió a reír. Sí, Sombra. Para. Sombra rugió furiosa y se lanzó por tercera vez, y esta vez lo vio apuntar a uno de los pilares brillantes. Aún estaba a 1 metro de distancia cuando un rayo surgió de las sombras que rodeaban a Sonic, transformándose en un brazo físico que lo envolvió y lo arrojó por la puerta y de vuelta al pasillo. No podía ver su sonrisa, pero sabía que Sonic le sonreía con pereza. ¿Te toca? No voy a atacarte, si eso es lo que esperas, dijo con cautela. Él ladeó la cabeza con interés, y ella levantó las manos, mostrando que solo tenía la antorcha y nada más. ¿Qué te pasó? ¿Por qué entraste ahí? Uf. Manning me empujó, dijo, y el relámpago brilló con intensidad, obligándola a mirar hacia la puerta. Efectivamente, en la penumbra pudo ver el cuerpo desplomado del príncipe ladrón, claramente inconsciente. En su defensa, dijo que lo hizo para salvarme. Y aquí estoy. Salvado. ¿No es genial? Se quedó mirando hasta que el relámpago se desvaneció, vagamente consciente de que Shadow regresaba tambaleándose a la habitación, y ambos volvieron a centrar su atención en Sonic. Por suerte, Shadow parecía dispuesto a esperar hasta que ella lo intentara, así que Rouge dio un paso lento hacia adelante, con las manos donde Sonic pudiera ver. ¿Cómo se salva esto? Estás en una trampa del caos. Una trampa de Eggman. Ajá. Una trampa de Robotnik. Menos interesante, dijo Sonic, señalando los paneles. La versión de Eggman no tenía los puntos focales. Era solo poder puro, dirigido al corazón de Gaia. Robotnik nunca soñó tan grande. Esto es simplemente, caos controlado. Volvió a reír, y luego se apagó con un suspiro de satisfacción inquietante. Todo mi poder, dirigido. Canalizado. No puedo hacerle daño a nadie aquí. Excepto cuando debería. ¿Debería hacerte daño, Rouge? No se me ocurre ninguna razón para ello, dijo, intentando desarmarlo, pero sus ojos brillantes se abrieron de par en par. ¿No puedes? No. No, no estoy haciendo nada, dijo ella, mientras daba otro paso al frente. Solo intento entender por qué quieres estar ahí. ¿Querer? No quiero nada, dijo. Nunca se ha tratado de lo que quiero, sino de lo que hago. Lo que tengo que hacer, lo que debería hacer y lo que hago en su lugar, porque eso es lo que hace caos. Causo desastres e intento arreglarlos, y luego lo empeo todo. Eso es todo lo que hago, Rouge, excepto cuando me controlan. Cuando caos está controlado, todo está bien. Todo es como debería ser. En cuanto lo agarró, Rouge derritió ese maldito medallón hasta convertirlo en lodo y lo arrojó al vacío. Sonrió. ¿Y quién controla ese caos entonces? ¿Quién dice lo que debería ser? No importa, dijo. Siempre y cuando no sea yo. ¿Y si quiero controlarlo? Preguntó. ¿O a Sombra? No, Rouge dijo, antes de que sus brillantes ojos se entrecerraran de repente, y una luz negra la envolviera por completo. La linterna casi le da en la cabeza al aplastarle los brazos contra los costados. Mis amigos solo me han empeorado. Y lo siguiente que supo fue que estaba surcando el aire denso de Robotrópolis, cayendo en picado. Extendió las alas para sostenerse, y entonces oyó a Sombra llamar y se abalanzó instintivamente hacia el sonido. Lo agarró de la mano justo a tiempo, rozando apenas la calle antes de detenerse y luego los bajó a ambos sanos y salvos. Control del caos, espetó Sombra al soltarlo. Nos teletransportó. Podemos volver a entrar, dijo con desdén, girándose para mirar el palacio con el ceño fruncido. Sus luces parpadeaban violentamente, y podía oír las alarmas incluso desde fuera. No pensé que Sonic estaría consciente. Pensé que podríamos romper la trampa y sacarlo. HMPH. Dudó brevemente en ir por uno de los otros. Knuckles ya lo había sacado de ese estado una vez, Amy podía descifrar las buenas intenciones de cualquiera, y estaba bastante segura de que Sonic se arrancaría las entrañas si Tails siquiera sugiriera que podría ser útil. Pero incluso después de sacarlo, tendrían horas de vuelo entre allí y las ruinas místicas.
Lo último que ella o Shadow podrían tolerar después de todo esto era pasar todo ese tiempo escuchando a Anya Tails lamentarse por haber visto a Sonic así. Además, no era necesario. Estaba en el camino correcto, pero no me dejó terminar, dijo. Sonic está obsesionado con el daño potencial. Solo necesitamos que se dé cuenta de que estar en esa trampa está causando daño. Sombra frunció el ceño, obviamente sin entender, y extendió las manos en señal de victoria. Nos mandó lejos porque sugerí que tomáramos el control, señaló. Cada vez que colaboramos con él, las cosas se complican más y muchas cosas se dañan. Es culpa suya, no nuestra, dijo Shadow, y Rouge, deliberadamente, no mencionó que Gun tenía 2 pólizas de seguro. Una para todo el equipo Sonic y otra solo para Shadow. Continuó. Ambos no entienden el punto. Vimos lo que le está pasando al palacio ahora que está en esa trampa. El edificio de Robotnik, influenciado por su caos, es un peligro para los demás. Solo necesitamos centrar su atención en eso, y se dará cuenta de que necesita salir de la trampa. Sombra parecía escéptico. Ya parecía consciente de lo que habíamos pasado para llegar a él. No, no lo creo, dijo, y voy a correr el riesgo. No discutió. Ella era la que los había planeado, y sin el poder de las esmeraldas, las estrategias habituales de Sombra no funcionarían. Entonces necesitaremos imágenes de todo. Sacó su ocular y se lo colocó antes de ponerlo a grabar. Ya estoy lista. Vamos. Su magia no estaba funcionando. Aleena frunció los labios, intentando concentrar su energía en el cristal que potenciaba sus poderes, pero cada vez que lograba una conexión, ésta se sentía fragmentada y débil. Se preguntó brevemente si tendría algo que ver con el extraño comportamiento de las luces y las cerraduras, pero parecía demasiado aleatorio. La palabra caótico no dejaba de venir a su mente, pero intentaba mantenerla a raya. A pesar de los desórdenes de Sonia, y de las objeciones de Knuckles, Sonic había estado mucho más estable últimamente. Nada de esto podía deberse a su poder, estaba segura. Por eso no se había molestado en salir de sus aposentos ni en ir a ver cómo estaban sus hijos. No tenía sentido preocuparlos innecesariamente hasta saber qué estaba pasando. Aún así, era innegable que sus herramientas habituales no funcionaban, y el edificio en general estaba claramente afectado, algo que su personal debía tener en cuenta. Se le agotaba el tiempo y solo podía confiar en sus habilidades innatas, ninguna de las cuales le podía decir nada útil. Necesitaba consultar a sus magos y técnicos. Pero las puertas obviamente no funcionaban bien, y cuando probó su comunicador, este gritó literalmente hasta que lo apagó. Se había quedado sin opciones. Respiró hondo, calmó sus energías y recurrió a su magia interior. Requeriría mucha energía sin sus cristales, pero valía la pena. Necesitaba convocar a sus consejeros. Cuando extendió la mano, no pudo sentir la energía de su gente como de costumbre. Una fuerza inmensa la abrumaba, absorbiendo energía como un agujero negro. Intentó ignorarla, sortearla, pero al final no logró encontrar más que un corazón familiar. Se sentía lógico, orgulloso, honesto, Kyrus, sin duda. Lo envolvió con su poder y lo atrajo. El agujero negro palpitó, como sorprendido, pero no respondió, así que volvió en sí sin miedo. Pero cuando abrió los ojos, no era Kyrus el que estaba frente a ella. Maníaco. Jadeó, apresurándose hacia adelante. Su bebé yacía desplomado e inmóvil en el suelo, inconsciente pero aparentemente ileso. Lo levantó con cuidado, transmitiéndole toda la energía curativa que pudo reunir. ¡Ay, maníaco, qué te pasó! Tarareó vagamente, moviéndose torpemente mientras el poder lo devolvía a la consciencia. Arrugó la cara, sus párpados parpadearon antes de abrirse por completo. Madre. ¡Ay, Manik! ¿Estás bien? Vaya, hizo una mueca y se incorporó lentamente, solo para estremecerse cuando las luces se apagaron. Ella lo sujetó con más fuerza para tranquilizarlo, pero él permaneció rígido. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Sonic? No estoy segura, dijo. Me temo que a ninguna de las dos preguntas. Algo ha alterado el equilibrio de la magia. ¿Kuno? No, ¿dónde estamos? Preguntó. A mis aposentos. Intentaba llamar al maestro Kyrus, pero... ¿Dónde está Sonic? Preguntó de nuevo. ¿Sigue abajo? ¿Qué pasó con la trampa del caos? Frunció el ceño, deseando poder verlo para comprender mejor lo que quería decir.
Pero incluso cuando las luces volvieron a encenderse, Manik solo parecía asustado y enojado, y en cuanto pudo ver, empezó a mirar a su alrededor con ansiedad. Se aferró al pecho, y de repente se dio cuenta de que le faltaba el medallón. Solo entonces comprendió lo que había dicho. Trampa del caos. Repitió. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasó, maníaco? Las puertas se estremecieron al abrirse y cerrarse de golpe las cerraduras, y los ojos de Manik se llenaron de miedo. Casi agradeció que las luces se apagaran para ocultarlas, pero su voz temblorosa no la consoló. Madre, yo, creo que la he fastidiado, admitió. ¿Recuerdas que dijiste que Robotnik tenía una forma de proteger a Sonic? Yo creía haberla encontrado. Hay una trampa de caos abajo, diseñada para absorber el caos. Metí a Sonic en ella, pensé, pero entonces, Manik, debes estar tranquilo, dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Sonic? Estaba tan enojado, como si la hubiera cagado de verdad. Y entonces las luces volvieron a encenderse, revelando una mirada de absoluto arrepentimiento. No sé. Gritó, y algo me golpeó, y entonces no sé, me desperté aquí, y todo esto y creo que la cagué de verdad. Hizo una pausa, considerando todo lo que había dicho, el extraño comportamiento del edificio a su alrededor y la resistencia de su magia. Al parecer, Manik sí había cometido un error, pero si hubiera estado seguro de que ayudaría a contener el caos de Sonic, ¿qué es esta trampa del caos? Cuéntame más sobre ella. Titubeando, Manik explicó que era un dispositivo creado por Robotnik como una extensión de los medallones. Si los cálculos de Manik eran correctos, funcionaba según la misma teoría que su propio cinturón de enfoque. Extraía el caos y lo refinaba en energía mágica que podía usarse adecuadamente. Todo parecía muy seguro, salvo por el hecho de que había sido construido por Robotnik y los aparentes resultados. Aleena cerró los ojos, consciente de que Knuckles bien podría haberle advertido sobre esto, y suspiró suavemente. Nada estaba probado, y todos habían actuado con buena intención. Le apretó los hombros y los ayudó a ponerse de pie. Si has cometido un error, se solucionará fácilmente sacando a tu hermano de la trampa. Ven, entre los dos, deberíamos poder bajar. Calcular el tiempo de apertura de las puertas fue más un enigma molesto que difícil, sobre todo cuando las luces se apagaron de nuevo y permanecieron apagadas durante casi un minuto. Aunque ambos se habían vuelto bastante hábiles para moverse en la oscuridad durante la guerra, ella nunca lo había hecho en su propio palacio, y Manik rara vez visitaba sus aposentos para conocer la distribución. Tras el tercer moretón en sus espinillas, Aleena intentó un pequeño hechizo de luz, pero casi le prendió fuego a la mano, y Manik le aseguró rápidamente que simplemente pasarían por sus aposentos a buscar una linterna. Pero cuando finalmente lograron abrir la puerta del pasillo, fueron recibidos por el sonido de un hombre gritando y luego el choque del metal. ¿Qué demonios? Murmuró Manik, abriendo la marcha apresuradamente. Las luces se encendieron, se apagaron y luego volvieron a su habitual iluminación educada justo a tiempo para que vieran a Sonia dar una voltereta para esquivar un ataque descontrolado de espada, lanzado por el líder anarquista desquiciado que acababa de traer de vuelta al palacio. Ambas respiraban con dificultad, y Aleena ahogó un grito al ver a su pequeña sangrando profusamente por una herida en el hombro. ¡Mamá! ¡Qué locura! Jadeó Sonia mientras se ponía de pie tambaleándose. Entren las dos. Ahora. ¿Crees que puedes salvarlos, princesita? Gruñó el anarquista, y echó a correr hacia ella. Sonia se giró, atrapándole la espada por los pelos. Aleena no tenía ni idea de dónde la había sacado, antes de golpearlos por los hombros para obligarlo a apartarse. Vete. Gritó, y extendió su propio brazo con la espada para hacer que el hombre la esquivara. Sonia, ¿qué demonios? Preguntó Manik. ¿Quién, qué? Cállate. Espetaron Sonia y el anarquista, y sus espadas chocaron con un ensordecedor crujido metálico. Pero en lugar de esforzarse, Sonia levantó la rodilla y la metió entre las piernas del anarquista, antes de empujarlo brutalmente al suelo. Él seguía encogido cuando ella pasó por encima de él y alzó la espada con ambas manos, y Aleena comprendió lo que su hija pretendía hacer. Sonia, no. Gritó, y Manik corrió hacia adelante para agarrar a Sonia por la cintura y hacerla perder el equilibrio. Amigo, hermana, no hacemos eso. Mientras la apartaban, Sonia lanzó su espada con una precisión aterradora, impactando con la hoja en el brazo del anarquista. La sangre salpicó el pasillo mientras el hombre gritaba. Suéltame.
exigió Sonia, empujando inútilmente los brazos más fuertes de Manik. Es peligroso. Ha matado a nuestra gente. Tenemos que detenerlo. Ya lo detuviste, lo atrapaste, hermanita. Dijo Manik, pero obviamente no era tan sencillo. Aleena abrió mucho los ojos al darse cuenta de que, a pesar de sus heridas, el hombre ya buscaba las dos espadas abandonadas y ensangrentadas con la otra mano. Sin pensarlo, lanzó una ola de magia, con la intención de que una ráfaga de aire apartara las espadas, pero en su lugar, un torrente de agua pasó junto a su brazo, empapando al hombre y a medio pasillo. No era lo que pretendía, pero no podía negar que había cumplido su objetivo, y también hizo que Sonia dejara de forcejear para mirarla con la mirada perdida. Madre. No importa. Dijo rápidamente, quitándose la bata y corriendo por el pasillo. Debemos contener a este criminal y atender tus heridas. ¿Estás bien? Bien, dijo, y luego empujó a Manik una última vez para que la soltara. Él titubeó visiblemente, mirando alternativamente al anarquista, que resoplaba, mojado y ensangrentado, y a su hermana, también sangrando y furiosa. Esto, no. No, esto no está nada bien. Oh, cállate, dijo, corriendo a agarrar ambas espadas y amenazar de nuevo al anarquista. Sigo furiosa contigo, luches por mi vida o no. Y este insulto a los librepensadores masacró a nuestros guardias y saboteó mi casa, y no estoy de humor para jugar con sutilezas políticas, madre. La justicia no es una sutileza política, Sonia dijo a Leena mientras tiraba de los brazos del hombre hacia atrás y comenzaba a sujetarlos con las mangas de su túnica. Este hombre irá a juicio antes de que cualquier miembro de nuestro estado lo ejecute. ¿Entiendes? La miró furiosa, jadeando, hasta que las luces volvieron a parpadear. Solo entonces negó con la cabeza en señal de sumisión frustrada. De acuerdo. Aunque creo que nos costaría encontrar a alguien, y mucho menos a 12 personas, que considerara a este canalla como su igual. Bruja, espetó el anarquista. Métete en la mierda. Me liberaré y los mataré a todos en un instante. Desangrate primero, replicó Sonia, y Manik se quedó sin aliento. Sonia. Se burló y apartó la mirada, dejando que el silencio resonara unos instantes antes de volver a Leena. ¿Y ahora qué? ¿Alguien sabe qué pasa con las luces y las puertas? Primero debemos ocuparnos de este prisionero, dijo, y luego debemos ocuparnos de tu hermano. Sonia dudó, mirando a Manik de reojo, pero apenas comenzaba a procesar las palabras cuando se oyó un fuerte golpe en los aposentos de Aleena. Todos se giraron, y Aleena apretó instintivamente las ataduras de la anarquista mientras un ruido metálico claramente robótico y el sonido de madera astillada resonaban en la puerta. ¿Y ahora qué? Murmuró Manik, y Sonia encogió los hombros con determinación. Si estás seguro de que tienes a este idiota, dijo, lo comprobaré. Todos nos iremos, corrigió Aleena, y arrastró al anarquista hasta ponerlo de pie a pesar de su grito de dolor. Psicótica realeza, y se interrumpió con otro gruñido al recuperar el equilibrio y gruñó. Así es como la gentil reina trata a sus súbditos. Sonia lo fulminó con la mirada. Su Majestad, ¿podría un miembro de su estado al menos amordazar al lunático asesino? Tenemos la dignidad suficiente para ignorar a la chusma, princesa, dijo Aleena secamente. Vámonos. El anarquista gritó indignado, pero aparte de empujarlo frente a ella, Aleena lo ignoró, más concentrada en sus aposentos. La puerta seguía abierta como la habían dejado, pero un extraño resplandor azul emanaba de su interior. Sonia y Manik se colocaron rápidamente frente a ella. Sonia, con ambas espadas en mano, entró sigilosamente en la habitación. Oh, Dios mío, y estaba en ruinas, con los paneles de la pared central rotos, revelando lo que sin duda era una especie de consola de mando. Brillaba con una luz amenazante, con suaves pitidos y clics que confirmaban las acciones del código irreconocible que se extendía por las pantallas. Más allá de la puerta del estudio, Aleena podía ver la tenue luz de la ciudad iluminando más madera rota. Al parecer, el personal de seguridad había abierto su balcón y sus ventanas. ¿Qué es todo esto? Se preguntó Manik mientras se acercaba a leer el código. Esto parece algo de Robotnik. Toda esta zona del palacio era solo un almacén cuando él dirigía las cosas, dijo Sonia con cautela. Por eso pusimos nuestra ala aquí. ¿Por qué iba a cobrar vida ahora? No sé. Probablemente por eso las luces y las puertas están tan mal.
Apretando los puños, Sonia se giró para mirar a su hermano, claramente lista para desafiarlo de nuevo, pero no tuvo tiempo de hacer nada más antes de que el código se detuviera abruptamente, dando paso a una brillante pantalla blanca. Una melodía desconocida sonó por los altavoces, y un gran logotipo negro parpadeó sobre el blanco. Se acercaron para verlo bien, y Aleena sintió que se le cortaba la respiración. Lo había visto antes. Había recibido imágenes de los exploradores. Una cara sonriente y con bigote. No y puede ser, susurró. Tenían un trato. No volvería. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó Manik. ¿Quién es? Madre, ¿de qué estás hablando? Mamá, dijo Sonia lentamente, mirando la imagen. Este logo. Eggman confirmó. También conocido como el Dr. Robotnik. Tanto Manik como el anarquista se sobresaltaron, mirándola con furia, pero Sonia no apartó la vista de las pantallas. Este no es su antiguo logo. Es nuevo. Un altavoz crepitante interrumpió cualquier posible respuesta, rápidamente ahogado por una risa fuerte y desconocida. Ojo, ojo, ojo. No es tan nuevo, querida. Simplemente no es uno que usara en mi imperio. La risa no era la correcta. Pero la voz, el tono, y Aleena había visto grabaciones. Cerró los ojos con fuerza. Hablando de mis antiguos territorios, estas cámaras son terribles. ¿Cómo se me ocurrió pensar que este nivel de visión era aceptable? ¿Acaso me oyen bien? K. Orbot, anota. Tendremos que hacer reparaciones muy costosas cuando recupere el de ATET. Haré que el joven Bardlevy pague por todo. Robotnik. ¿Dónde estás? Preguntó Sonia. ¿Cómo lo haces? Una simple conexión por radio, querida, nada que ni siquiera tu cerebro de fashionista subdesarrollado pueda comprender. Exclamó Eggman. En cuanto a cómo logré la conexión, bueno, no entraré en detalles, pero creo que descubrirás que tienes unas cuantas ratas asquerosas en el palacio. No te diré quiénes, por supuesto. Haré un espectáculo público de su robotización mañana a primera hora, pero en serio, querida, deberías haber aprendido de los errores que cometí con Sleet y Dingo. Nunca confíes en carne y hueso. Esto no puede ser, susurró Manik, con la mirada perdida, y pareció despertar al anarquista. Empezó a forcejear de nuevo. Déjame ir, murmuró. Tienes que dejarme ir. No dejaré que me entregues a él. Oh. Oh. ¿Quién es? Y tan maltratado. Ja. Oh, Aleena, ¿qué pasó con tu actitud arrogante? ¿Torturando a enemigos potenciales? Preguntó Eggman, y Aleena abrió los ojos para mirar fijamente los monitores. No me mientas, demonio. Puede que aún no sepa cómo permitiste que este hombre escapara de sus confines, pero lo descubriré, y pagarás por lo que ha hecho. Dijo. Así como pagarás por el daño y la confusión que has causado en mi palacio. Te refieres a mi huevo de la muerte, corrigió con crueldad. Y lo único que he hecho es reactivar todas las medidas de seguridad que tu pequeña rata callejera y su amigo felino lograron desactivar. Ya no eres tan pequeño, ¿verdad, maníaco? Pero sigues siendo tan ingenuo como siempre. Dime, ¿cómo te sientes ahora que has puesto a tu hermano a salvo? Te lo agradezco profundamente. Sonia lo miró, y las rodillas de Manik cedieron lentamente hasta que quedó arrodillado entre los escombros, con la mirada perdida en la consola. ¿Tú planeaste esto? Hace casi 16 años, sí. Menuda espera, no te voy a mentir. Esperaba tener la batería conectada y los sistemas operativos al menos 2 años después, pero más vale tarde que nunca. Eggman soltó una carcajada más maniática, antes de callarse bruscamente, con la voz repentinamente mucho más baja y familiar mientras gruñía. Cómo me hubiera gustado haber estado allí para ver la traición en el rostro de Sonic cuando su querido hermano casi me lo entregó. Después de todos los años de sufrimiento que me ha hecho pasar esa rata azul, espero que haya dolido. Créeme, chico, voy a disfrutar viéndolo sangrar por el resto de su vida antinatural. Aleena apartó al anarquista de un empujón y se dirigió al monitor. Jamás verás semejante disparate. No llegarás vivo a mi ciudad. Reuniré a todos los soldados, magos y antiguos miembros de la resistencia de Mobius para destruirte antes de que puedas cruzar las tierras baldías. Ja. Qué orgullosa, qué segura estás, Aleena. Se burló. Como si no estuvieras sobre un castillo de naipes. Ni siquiera sabías que tenías una rata hasta que te lo dije. Ya he recuperado el control básico de mi huevo de la muerte. Y gracias a tu estúpido príncipe ladrón, por fin puedo alimentarlo como fue diseñado.
Sonia negó con la cabeza, sin dejar de mirar a Manik. ¿Qué has hecho? Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Eggman se rió. Oh, estoy seguro. Pero llegaré en menos de 3 horas, y confío plenamente en ti, como hijo de esa reina idiota, de que en ese tiempo encontrarás una forma milagrosa de culpar a alguien más por el error. Y si creen que los dejaré salir de esa habitación ni un instante de ese tiempo, tras ellos, la puerta del pasillo se cerró de golpe, y los cerrojos encajaron en su lugar con un ruido audible. Esta vez no retrocedieron. Griten todo lo que quieran. Podrían haberme entregado su imperio desde el principio, pero me hicieron esperar 16 años. Era solo un logo. Su voz sonaba muy diferente. Había visto las imágenes y sabía que no se parecía en nada al monstruo que había sido. Y, sin embargo, Aleena cerró los ojos y pudo oler el aceite, saborear la grasa, sentir el terror y la impotencia de 13 años de espera por los niños que estaba aterrorizada de conocer. Pagarás por cada minuto. Dado el final de su llamada con Sonia, Bartleby esperaba llegar a un palacio cerrado, quizás. Pensó que los guardias estarían en alerta máxima, pero que su princesa se habría encargado del prisionero bastante bien, dejando a todos a salvo, pero preparados para un nuevo ataque. En cambio, al conducir por la última calle, se encontró con una multitud de gente que salía apresuradamente del palacio, con el edificio destellando luces y haciendo sonar las sirenas. Tuvo que aparcar a una manzana de distancia, en el mercado, que se llenaba rápidamente, y abrirse paso entre una multitud de gente medio vestida y aterrorizada antes de encontrar un rostro conocido. Jefe ratón. Trevor. El jefe de la URE suspiró visiblemente al darse la vuelta, abandonando su conversación con Kirus y el general Patch, pero finalmente se giró. Bartleby. ¿Te perdiste al volver de una gala? Ignoró el golpe. Trevor había sido fundamental para mantener su seguridad al final de la guerra, y estaba acostumbrado a ese comportamiento brutal. ¿Qué está pasando? Aún no estamos seguros. Váyase a casa, señor. No lo creo, dijo, y levantó su comunicador. Estaba hablando con Sonia cuando la atacó un loco que, según ella, debería haber estado en prisión. ¿Cómo llegó a todo esto? ¿Atacaron a la princesa Sonia? Preguntó el general Patch. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué pasó? ¿No lo sabes? Montclair, responde la. Patch, cállate. Espetó Trevor, dejando en silencio a la vieja guardia, y luego respiró hondo antes de continuar. Resumen rápido. Todas las puertas del palacio empezaron a volverse locas, despertando a todos. Estos dos estaban reuniendo equipos cuando se activaron los viejos sistemas de seguridad de Robotnik, lo que alertó a mis sistemas. Para cuando todos salimos, los diplomáticos extranjeros ya estaban iniciando los procedimientos de evacuación, y ahora intentamos controlarlo con todo el edificio intentando atacarnos. ¿Pero dices que Sonia fue atacada por una persona? Sí. Una prisionera, creo, confirmó Bartleby. ¿No la han visto? Ninguna de la realeza lo ha hecho, admitió Kirus lentamente. Y nuestros comunicadores internos están todos desconectados, así que dependemos de radios analógicas. Un grito desde más abajo en la calle los hizo levantar la vista, y Patch maldijo antes de señalar a Bartleby. Quédense aquí. Tengo algunas preguntas para ustedes, espetó, y luego echó a correr hacia el lugar del grito. Bartleby no se molestó en esperar a verlo irse. Había pasado casi una hora. Su querido hacía milagros en minutos. Abrió su comunicador y pulsó el botón de rellamada. Bartleby. A pesar de su fe, escuchar la voz de Sonia seguía siendo música, y tanto Kirus como Trevor se giraron para mirarla. Les sonrió con confianza antes de bajar la vista al dispositivo. Sí, Sonia. He llegado lo más cerca posible del palacio, pero las cosas están, bueno, ocurriendo. ¿Estás bien? Estoy y se oyó un sonido como si estuviera conteniendo las lágrimas. No puedo creer que hayas venido. Gracias. Siempre, Sonia prometió. Puede que no fuera consciente de sus propios defectos, pero siempre había querido ser leal a su amada. ¿Qué pasa? ¿Estás herida? Solo un rasguño y algunos moretones. Gané la pelea, dijo ella, riendo débilmente, y él forzó un sonido similar. Como si hubiera alguna duda. ¿Quién era, si se me permite la pregunta? Un anarquista. Un psicópata. Aunque ahora mismo es el menor de nuestros problemas. Maníaco, y madre, se interrumpió y suspiró. Oh, ¿para qué ocultarlo? Robotnik está vivo y viene de camino.
Dice que llegará en 3 horas. ¿Qué dijo? Preguntó Kirus, mientras Trevor maldecía. Maldita sea, Sonic, lo sabía y... Dio un pisotón y se dio la vuelta, abriendo su comunicador para, obviamente, empezar a hacer llamadas. Bartleby era consciente de estas cosas, pero al mismo tiempo, perdió la noción de, mucho más. De repente, el suelo se sintió muy lejano. Sentía una opresión en el pecho. Unas esposas invisibles le rodearon las muñecas. Se obligó a escuchar mientras Sonia seguía hablando. Y Sonic está en un lío. Steinmanig lo metió en una máquina que y está volviendo loco a todo el palacio, convirtiéndolo en una especie de fortaleza, y Robotnik nos encerró en esta habitación para esperarlo y no puedo hacer nada. Bartleby, no puedo hacer nada. Tonterías dijo, y se obligó a volver a su cuerpo. Había sido un cobarde tantas veces en su vida, le había fallado a Sonia de tantas maneras, pero esto sí podía hacerlo. Apretó los puños y asintió para sí mismo. Eres la princesa Sonia. La princesa de la rebelión, la mejor piloto y la tiradora más certera, e incluso antes de que tus hermanos te arruinaran por completo en cuanto a cortesías sociales, seguías siendo una fuerza de la naturaleza salvaje y hermosa que cautivó a toda esta ciudad antes de que siquiera alcanzaras la mayoría de edad. Y eso fue bajo las mayores amenazas de ese tirano. Esto no significa nada para ti. El comunicador crepitó con su risa entrecortada, y él se apretó el puño contra el pecho. Lo creería, aunque ella no pudiera. Estoy seguro de que encontrarás la manera de triunfar. Sí, vale, disculpa por interrumpir la escena romántica de dos novios, dijo Kirus, y sin contemplaciones le arrebató el comunicador a Bartleby. Princesa, soy Kirus. No te equivocas. El palacio se está volviendo loco, todos mis técnicos están trabajando solo para ayudar a la gente a evacuar, alguien ha estado matando guardias, nuestras comunicaciones del palacio están dañadas, Tails y el guardián Knuckles han tomado el control de todo el hangar, y no sabemos dónde están tú ni tu familia. Necesito que Manning me ayude a lidiar con el general del palacio, y francamente, si no sales a atender a los nobles visitantes, creo que pronto tendremos que combatir el pánico. ¿Qué podemos hacer? Hubo una pausa, y luego otro crujido mientras Sonia respiraba hondo antes de hablar, firme y fuerte una vez más. La reina, el príncipe ladrón y yo estamos juntos, atrapados en los aposentos de la reina. También tenemos al anarquista fugado Solar el oso del sol. Lo encontré antes durante el asesinato en masa de nuestros guardias y un supuesto intento de asesinato contra su majestad. No sé cómo escapó. Actualmente está bajo custodia. Aparte de estar atrapado y de que el anarquista necesita atención médica, todos estamos físicamente a salvo hasta que llegue Robotnik. No desvíen recursos para ayudarnos. Garanticen la seguridad de nuestra gente. La única prioridad es encontrar al príncipe perdido y sacarlo de su situación. ¿Entendido? Claro. ¿Alguna idea de dónde está? ¿Algo llamado trampa del caos? Kirus asintió lentamente. Cuarto sótano. Bien. Dile a Manny que, con o sin príncipe, le daré una bofetada la próxima vez que lo vea. Íbamos a verlo juntos el lunes. Créeme, Kirus, tienes que ponerte en orden con mi familia y sus decisiones, dijo, y Bartleby hizo una mueca. Conocía ese tono y sabía cuántos problemas acarreaba. Lo siento, ¿de acuerdo? A veces, Manik, disculparse no basta. A veces hay que arreglar las cosas primero. Bartleby y Kirus intercambiaron muecas de disgusto y no hicieron comentarios. Lo cual probablemente fue mejor, ya que Patch regresó corriendo para agarrar a Kirus del brazo. Los necesitamos a ti y a Mouse. Esa Amy Rose decidió sacar a los movianos robotizados a la calle. Los nobles están indignados. Bartleby arqueó una ceja, sin sorprenderse, pero tampoco impresionado en absoluto. Vaya, qué grosero. Tendré que hablar con mis colegas. Este no es el momento para ser tan particular. Montclair, advirtió Patch, y la ceja de Bartleby se levantó aún más antes de inclinarse hacia su comunicador cooptado. Me pondré en contacto con Amy, querida, y nos encargaremos de la situación mientras tú coordinas con el general de palacio para que se encargue de los detalles. Tendrás cuidado, ¿verdad? La suave risa de Sonia quedó casi ahogada por el crepitar del comunicador. Claro, Bartleby. Tú también. Bueno, pues a trabajar, dijo, y se aseguró de que su gesto desdeñoso de sacudida del cabello fuera especialmente petulante mientras se adentraba entre la multitud. Por favor, no se interpongan en mi camino, caballeros.
Si llegar a la trampa del caos la primera vez había sido vergonzoso, entrar al palacio y volver allí fue completamente humillante. No solo el edificio seguía retrasándolos a cada paso, sino que ahora tenían que esquivar oleadas de personal, nobles, víctimas robotizadas y, finalmente, equipos médicos enteros. Le tomó 15 minutos completos y toda la paciencia que le quedaba a Sombra. La buena noticia fue que Rouge lo grabó todo y ya estaba filmándolo para que lo vieran mientras caminaban de regreso al nuevo hogar de Sonic. Tranquilo, Sonic. No vinimos a sacarte, dijo ella una vez que volvieron al silencio. Los ojos blancos y vacíos se abrieron de nuevo y luego se inclinaron hacia abajo mientras él, aparentemente, la observaba con cautela. Extendió una mano para indicarle a Shadow que se quedara junto a la puerta. ¿Ves? Shadow se quedará atrás, y no me acercaré a ti ni a tu espeluznante juguete Robotnik. La risa de Sonic era oscura y resonante, pero por lo demás apenas movió mientras preguntaba. Entonces, ¿por qué regresaste? No terminamos de hablar antes. ¿Siempre eres tan rápido para ligar, o solo con chicas guapas? Se rió de nuevo. Sabes que suelo ir con calma con las chicas. Simplemente no eres mi tipo. Milímetros, ya hemos tenido bastantes preliminares para llegar aquí, dijo, y se dio un golpecito en el auricular para encender el proyector. Dijiste que estarías más segura en esa máquina. Que no podrías lastimar a nadie. Pensé en mostrarte exactamente lo que estás permitiendo que pase estando ahí dentro. Los ojos claros se entrecerraron, pero también parecieron enfocarse en la pantalla holográfica, y presionó de nuevo para iniciar el vídeo. Incluso para sus estándares, había sido una carrera bastante caótica. Ningún robot intentando matar a nadie, pero los brazos telescópicos, las medidas de seguridad, las alarmas, la forma en que la gente tenía que luchar para salir, Sonic seguía envuelto en sombras y era imposible verlo bien, pero lo oyó estremecerse al ver a uno de los equipos médicos. Magos corriendo encorvados para intentar proteger a un moviano robotizado que gritaba de los escombros mientras sus médicos intentaban continuar con los esfuerzos de estabilización, incluso mientras trasladaban a la pobre persona por el pasillo. Estás conectado a un DATEC, Sonic le recordó. Todo este lugar fue diseñado para aterrorizar y contener a los movianos, y tú eres su fuente de energía. Mientras estés en esa máquina, todo esto solo va a empeorar. Sus ojos se volvieron hacia ella, y ella extendió las manos, la viva imagen de la preocupación inocente. Estas personas, cientos de personas indefensas y asustadas, están en peligro, porque tú estás en esa máquina. El relámpago crepitó, sus ojos se entrecerraron, y Rouge apenas pudo contener una sonrisa burlancia. En momentos como este, no podía comprender por qué aún le preocupaba Sonic the Hedgehog. Incluso en sus momentos más aterradores, era tan fácil de manipular. ¿Es eso lo que quieres, Sonic? Preguntó. ¿De verdad crees que vale la pena dejarle las riendas a alguien más? O tal vez, dijo Sombra, tu caos pueda controlarse de otra manera. Pensando en silencio que debería haberle tapado la boca a su compañero con cinta adhesiva, Rouge siguió sonriendo mientras Sonic reflexionaba. Parte de su confianza flaqueó aún más cuando el rayo se desplegó de repente y se enredó extrañamente en los dos postes a ambos lados de su trampa. Sí, se puede, dijo, y dos fuertes crujidos rompieron el silencio de la habitación, antes de que Sonic se lanzara hacia arriba con el estruendo de una barrera de sonido destrozada. Rouge y Shadow se tambalearon hacia adelante mientras un vacío llenaba el espacio que él había ocupado. Casi de inmediato, una luz roja de emergencia inundó la habitación y el sonido volvió a entrar, obligando a Rouge a buscar sus orejeras. Para cuando terminó de recuperarse, Shadow ya se había movido para pararse en los restos destrozados de la trampa del caos, mirando hacia arriba a un pequeño agujero engañosamente limpio en el techo. Titubeando, se acercó a él, y entonces se encontró con un largo túnel, rebosante de fuego, electricidad y tuberías de agua humeantes. A esa velocidad y dirección, sospechó que ya estaba cerca de la cima del huevo de la muerte. Eso es un inconveniente, comentó, y Shadow le dirigió la mirada indiferente que probablemente merecía. No habían encontrado los micrófonos, ni la cámara, ni siquiera el altavoz, pero por suerte Eggman no parecía prestarles mucha atención ahora que los había amenazado. El reloj que se había apoderado de los monitores, marcando su tiempo estimado de llegada, era más que suficiente para mantenerlos a todos aterrorizados. Por suerte, los únicos presentes eran familiares y un anarquista loco que sin duda diría que había hecho cosas mucho peores, porque Manic se había pasado la mayor parte del último tiempo sollozando de rodillas.
Sobre todo cuando Aleena, con voz entrecortada y baja, explicó que siempre había sabido que Robotnik estaba vivo. Sabía que Sonic lo había dejado ir, hacía tantos años. Que Sonic había estado ahí fuera, con todos sus nuevos amigos, luchando contra Eggman, salvando el mundo, varias veces, ¿Por qué no nos lo dijiste? Preguntó Sonia. Jamás lo habría llamado si me hubieras contado todo eso. Nuestro imperio necesita un líder, Sonia dijo en voz baja. Un líder fuerte y poderoso en quien puedan confiar. ¿Y creías que esto era mejor? ¿Traerlo de vuelta aquí para qué? ¿Sentarse en un trono, perder la cabeza, atarle esa cosa de abajo? ¿Creías que era mejor que él mantuviera a Robotnik lejos de nosotros, impidiéndole ser feliz? Nos sacrificamos por nuestra gente, susurró. Siempre nos hemos sacrificado. ¿Quieres decir que hemos sacrificado a los nuestros? Replicó ella. No. Desde la época de la rebelión, hemos sacrificado a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a cualquiera que tenga poder que los demás no tenemos. Los obligamos a subir al trono y les decimos a todos que es por su propio bien. No es tan sencillo. Tienes 3 hijos. Gritó. Y solo uno de nosotros ha trabajado para el imperio estos últimos 3 años. ¿Cómo te atreves a sugerir que Sonic sería mejor? Aleena miró a Manik con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada, por lo que Sonia se dio la vuelta y se negó a hablar con ninguno de ellos hasta que sonó su comunicador. Y eso le dolió aún más. El recordatorio de que algo más estaba pasando, de que lo que Manik había hecho ya estaba causando estragos, Sonia no pudo haberlo golpeado peor con la espada que aún sostenía. La reconoció vagamente como la que había cogido de la armería hacía tantos meses. La que Sonic le había reprendido la semana pasada sobre mantener limpia. Ahora estaba cubierto de sangre. Como el anarquista, sentado aturdido y asustado contra la pared. Como Sonia, sangrando por el hombro. Como las manos de Manik, solo que menos metafóricas. El parpadeo de las luces no los hizo levantar la vista, pero un extraño temblor en el edificio sí. Manik miró hacia arriba y a su alrededor a pesar suyo, pero no tuvo tiempo de comprenderlo antes de que el suelo entre ellos se partiera en dos, la alfombra y el metal explotaran literalmente hacia afuera mientras algo oscuro y frío salía disparado. Manik se encogió contra la pared y vio a Aleena hacer lo mismo, mientras Sonia se precipitaba hacia adelante, con la espada en alto y lista, mientras la oscuridad se fundía en una figura vagamente parecida a un erizo, con las patas apoyadas junto al agujero que había creado. Estaba completamente oscuro, como un vacío solidificado, solo brillantes ojos blancos observaban, dándole algún indicio de rostro. Relámpagos negros crepitaban a su alrededor, chasqueando de un lado a otro. No se oía ningún sonido. Incluso los suaves pitidos de las consolas de Eggman desaparecieron. Y sin embargo, de alguna manera, más allá de su audición, Manik podía oír la risa del oráculo. Y así, la visión de la reina se hace realidad, a pesar de todos sus intentos. Oh, no, gimió Aleena. No, Sonic, no. La figura se giró para mirarla, antes de volver a los monitores. Sus pasos resonaron al acercarse para ver la cuenta regresiva. Parece que estamos en problemas. Manik sintió que se le encogía el corazón. Era la voz de Sonic. Esta cosa era su hermano. Él le había hecho esto. Teníamos un trato, Eggman dijo la figura. ¿Qué? ¿Lo peor de la resistencia ya no te asusta? Quizás Eggman no lo oyó, o el silencio simplemente lo ahogó, pero no hubo respuesta. Sonic ladeó la cabeza y entonces un relámpago brilló. Algo plateado salió volando de la oscuridad y cayó al suelo frente a ellos. Los medallones. Manik y Sonia los miraron horrorizados, pero el que solía ser su hermano se acercó un poco más, gesticulando con irritación. Tenemos que lidiar con esto, hermanos. Vamos. Ya saben lo que debo hacer. Arreglarlo todo. No, murmuró Sonia, negando con la cabeza. No, no lo haré. Sonic, ¿qué? Vamos, hermanita, dijo, acercándose a ella. Ella retrocedió con la espada en alto, a la defensiva, y Sonic soltó una carcajada. Vamos. Siempre tienes un plan. Aprovecha la idea, hermanita. ¿Qué quieres que haga? La respiración de Manik lo ahogaba, y aún así se encontró mirando su medallón, que yacía entre sus botas. Al mirar, aún podía ver el de Sonic, colgando de su cuello. Los medallones eran un canal. Todo ese poder provenía de Sonic, pero se corrompía, se manipulaba y se canalizaba a través de esos estúpidos trozos de mineral. Tal como Manik lo había querido.
Él había hecho esto. Le había hecho esto a Sonic. Esto fue culpa suya. Él tenía que arreglarlo. Él tenía que arreglarlo. Unos ojos blancos y vacíos se volvieron bruscamente hacia él y se estremeció, incapaz de hacer nada más que devolverle la mirada mientras Sonic se acercaba. Un rayo crepitó al saltar de él a su medallón y luego al metal a los pies de Manic. Sonic. ¿Y tú, hermano? Preguntó. Sé que no te entusiasma mucho el plan, pero a veces los tienes y aún así son mejores que yo, teniendo el control. ¿Y tú qué tienes? ¿Qué tenía? ¿Qué? El medallón vibró al impactarlo otro rayo. La música resonó en sus oídos. No estaba listo. Pero y aún así, lentamente, extendió la mano. Sonia siseó furiosa. Maníaco, no. Su medallón de batería estaba dolorosamente frío al cerrar los dedos alrededor de él. La música resonó en sus oídos y, lentamente, vio cómo los rayos de Sonic empezaban a pulsar con las barras. Los medallones seguían sincronizados. Seguían resonando. Los tambores seguían marcando el ritmo. ¿Estés listo o no?, susurró Manic, y amplió su set. Maníaco. Espetó Sonia, pero Sonic retrocedió medio paso, con los hombros encorvados mientras esperaba expectante. Manic, que le devolvía la mirada, lanzó una serie inicial y luego se estabilizó en un ritmo rápido pero regular. No le costaba dirigir la magia. Estaba tan furioso consigo mismo. Tan horrorizado por lo que él y Alena habían hecho. Tan aterrorizado de que Robotnik regresara, de regresar a esta misma habitación, a este lugar que habían convertido en sus dormitorios, pero que siempre había sido la sala de control planificada de Robotnik. Siempre los había controlado a todos. Y todo lo que Manic quería ahora era, escapar de eso. Ser libre. Dejar libre a su hermano. Listo sonó, cantó de nuevo, y Sonic desapareció en un instante. Tras ellos, la puerta que daba al pasillo se hizo añicos, seguida de varios golpes fuertes y desconocidos, pero Manic simplemente se lanzó con más fuerza a la batería. Tenía que sacarlos a todos de allí. Derribarlo todo. Él y Sonic iban a destruir este Death. El tiempo siempre había sido algo divertido para Sonic. Era parte de sus poderes, lo que convertía su velocidad de la habilidad física en caos. Podía ralentizar el tiempo, moverse, pensar y experimentar cada momento de maneras que otros no podían. Pero aún así, el tiempo, no se movía bien, ahora mismo. Se sentía más como cuando Sonic Underground usaba su magia para conmover a la gente. Destellos de instantes, encontrándose con el ritmo y con momentos de claridad. Abriendo un agujero en la pared, saliendo al frío aire nocturno entre los gritos de los evacuados. Atravesando paredes de acero sólido, se topó con un grupo de sirvientes asustados, a quienes despidió con un gesto de la mano. Cayeron amontonados en el bar de Kookia y corrió hacia la prisión. No la prisión cyborg. La verdadera. La que había dejado a la gente desolar. Volvió a la consciencia al detenerse derrapando, con los brazos abiertos y una sonrisa de oreja a oreja. Pensaban que nada podía sorprenderlos. Los saludó. Pensaban que lo habían visto todo. Pero nunca me vieron venir. Todas las miradas estaban puestas en mí. Lo miraban fijamente, aterrorizados, pero eso fue todo lo que les dijo antes de extender ambas manos. Desaparecieron en una oleada de energía negra, lanzados de cabeza contra los restos destrozados de la biblioteca de Mobotrópolis. Abrió otro agujero en la pared, metal y cables eléctricos chispeantes estallaron sobre la calle oscura, y el tiempo lo abandonó. De repente, estaba en medio de una multitud de médicos, magos y técnicos aterrorizados, intentando frenéticamente mantener con vida a los movianos robotizados sin su soporte vital. Se rió. Muerte y pánico, todo por culpa de su caos. Levantó las manos. Estoy armando un alboroto. Dijo, y los lanzó hacia el centro comercial Robotrópolis. Los Swagots ya no usaban esos paneles de seguridad. De repente, estaba parado frente al mismísimo guardia Amlin, agarrando un comunicador y con cara de terror. Sonic se acercó a su cara. No puedes escapar. Sonic derribó varias paredes para abrir un agujero al exterior y, sin contemplaciones, arrojó a Amlin por él. No sabía por qué. Le pareció apropiado. El tiempo se volvió borroso otra vez, y él corría por los pasillos, destrozando alfombras, derribando paredes, destruyendo todo lo que podía. Voy para allá. No puedes detener lo que tengo. ¿Listos o no? Gritó Manic desde arriba.
La potencia de sus tambores se filtraba por las paredes y abría grietas invisibles hasta los cimientos. Sonia, que ya había visto ese tipo de tambores antes, rápidamente arrastró a su madre y a Solar hasta ponerlas de pie y la sacó corriendo por la puerta. Tenemos que salir. Vamos, aquí no es seguro. ¿Pero qué pasa con I? Manik estará bien. Tenemos que irnos. Pero tu medallón y... Jamás volveré a tocar esa cosa, madre. Ahora muévete. La idea de que su hermana dijera eso, de que Sonic Underground se disolviera, le causó una sensación extraña, pero la apartó de su mente. Encontró a un puñado de técnicos que, obviamente, seguían intentando averiguar qué estaba pasando. Los reunió y los teletransportó a todos, incluido él, a la plaza del mercado. Trevor estaba allí con lo que probablemente era todo el escuadrón que pudo reunir en un instante. Sonic sonrió al ver su cara de sorpresa. Aquí voy, así que prepárense. Cantó. Algo grande está a punto de suceder. Miró hacia el palacio, entrecerrando los ojos con anticipación, y corrió hacia él. Agujeros en los muros de soporte. Incendios provocados por chispas en cables eléctricos. Caos, daños, salidas. Él lo provocó todo. Lo siguiente de lo que fue consciente fue de haber recogido a Solar, quien apenas había podido seguirles el ritmo a Elena y Sonia. No los reconoció, simplemente llevó a su antiguo amigo al hangar, donde apenas vio a Tails y Knuckles junto a un avión en marcha. Había un agujero enorme en las puertas del hangar. Uno que Sonic no había creado. Sin duda, su influencia en Tails volvía a causar problemas. Lanzó a Solar hacia él. Adelante, intenta escapar de mí, le aconsejó. No te importa. Sónico. Se giró, dejando de prestar atención a la música de Manik mientras se concentraba en Knuckles, que caminaba hacia él. Y en Tails. El chico al que había fastidiado. Sonic sintió que se apartaba un poco. Sus miradas fijas se sentían extrañamente pesadas y cálidas. Oye. ¿Quién es? Preguntó Tails, y algo más cambió en él. Parecía extraño preguntarlo, dada la situación, pero... Sonic volvió a mirar a Solar, notando con cierta diversión que intentaba escapar a pesar de estar atado, con sangre por todas partes. Se giró hacia sus amigos. Alguien que dejó de importar hace mucho. Pero Manik y yo estamos derribando este de Atet. Ni siquiera la gente que no importa debería verse atrapada en eso. Curiosamente, eso hizo que Knuckles sonriera, y Tails se animó, moviendo su cola. ¿Estamos destruyendo el palacio? ¿En serio? ¿Nosotros? Sonic inclinó la cabeza. ¿Esa es la música? Preguntó Knuckles, mirando la batería, antes de extender la mano con la palma hacia arriba. ¿Sabes? Estaba listo para darte una paliza para sacarte esa cosa del cuello, pero si esto es lo que tu familia está haciendo con ella, tocaré un rato más. ¿Qué? Oye, no te sorprendas. Dijo Tails, con una sonrisa extrañamente esperanzada. Quería hacer esto hace una semana. Él frunció el ceño, sin seguirlo, y Tails dio otro paso hacia adelante, sus orejas se inclinaron ligeramente mientras lo miraba. Además, pase lo que pase, sabes que siempre estamos aquí para ayudarte, Sonic. Sonic negó con la cabeza, confundido, pero algo en su interior vibraba. Una calidez. Familiar. Firme. Amigos. Sonic atacó, agarrando el brazo extendido de Knuckles, y el calor se multiplicó cuando el fuerte agarre de Knuckles se apretó alrededor del suyo. Aquí vengo, así que será mejor que te prepares, cantó Knuckles, y Sonic no pudo evitar sonreír. ¿Prepararse? Algo gordo está a punto de ocurrir. Vitoreó Tails, y Knuckles empezó a girar, haciendo girar a Sonic como una estrella del alba. ¿Listo o no? Fue lanzado, lleno de energía y fuerza del caos oscuro, a través de la pared, perforando cables y metal como si fuera mantequilla. Los cimientos y los muros de carga se hicieron añicos, y oyó como su comunicador cobraba vida. Andy. Sonic viene hacia ti y necesita que lo impulsen para bajar al sótano. Informó Tails. Creía que era lo que había visto antes. Respondió ella. Listo. Y entonces, apenas un segundo después, irrumpió en un pasillo con otra multitud de médicos asustados y personas robotizadas. Pero apenas tuvo tiempo de registrarlos cuando vio a Amy Rose, con el ceño fruncido y el pecho en alto. Más te vale que estés bien después de todo esto o me voy a enfadar. Dijo, justo antes de que su martillo se estrellara contra sus espinas.
Un poder explotó de ambos, deformando a todos los que los rodeaban para que se unieran a los demás en el centro comercial, y Sonic salió despedido por el suelo. Sombra. Te toca. Gritó Amy por el comunicador, y Sombra respondió con un gruñido. Ya era hora. ¡Ay, no cantas! Bromeó Roge, y Sonic rió para sí mismo mientras destrozaba cimientos derruidos, con explosiones por doquier. Volvió a la zona de la batería y vio brevemente a Rouge antes de centrar toda su atención e impulso en Shadow, que estaba acurrucado y acelerando como un propulsor. Sus púas chocaron con una oleada de chispas y energía, y el caos surgió de ambos para disparar a Sonic de vuelta, enviándolo a volar a través de pisos destrozados hasta el tejado, donde Tails, de alguna manera, ya lo estaba esperando, zumbando tan rápido que generaba electricidad estática. Sonic se desenrolló de su bola y Tails sonrió cuando sus manos se juntaron instintivamente. Deja de sorprenderte. Como si un poco de mala energía nos fuera a asustar. Dijo alegremente. ¿Listos para terminar esto? Él simplemente asintió y dejó que Tails lo girara, un caos salvaje y relámpagos se elevaban a su alrededor mientras la carga estática de Tails se mezclaba con la suya, calidez y peso y apoyo y todo lo que había pasado la mitad de su vida aprendiendo a amar envolvía su energía de caos y la dirigía exactamente a donde necesitaba ir. ¿Listos o no? Gritaron ambos, y Sonic fue enviado, la bala más poderosa en el arsenal de Tails, a través del desmoronado de Attack, el último y definitivo ataque para derribar el último y más grande monumento al imperio de Robotnik. Se hizo añicos en el lugar donde se encontraba. Cuando empezó a tocar la batería, Manic no tenía ni idea de lo que planeaba. Solo sabía que necesitaba ayudar a Sonic y sacarlos de la situación en la que los había metido. A medida que la música subía de volumen y el edificio a su alrededor se derrumbaba, las lágrimas volvieron a caer. Lágrimas de rabia y frustración que rápidamente se transformaron en luto. Él y toda su batería se desplomaron con el suelo, movidos por la magia a lugares más seguros hasta que, de alguna manera, estuvo justo frente a la entrada del palacio, tamborileando la vida que nunca tuvo. En realidad, nunca conoció a Sonic, el hermano a quien consideraba su héroe. Nunca entendió realmente qué era su familia ni qué estaban haciendo. Nunca había pensado detenidamente en lo que se suponía que debía hacer un rey o un emperador o lo que fuera que debía hacer el jefe de un pueblo, y lo que estaban haciendo en su lugar. Él tocó todo eso y mantuvo la música en marcha mientras Sonic, corrompido por todo lo que Manic le había hecho, derribaba todas esas ideas estúpidas. Tras él, oía los gritos, murmullos y alaridos ocasionales de la gente de Mobius Central, que veía cómo se derrumbaba el palacio. Era vagamente consciente de que su madre se acercaba por detrás, de sus manos sobre sus hombros. Sabía que Sonia se había apresurado a unirse al general de palacio y a los diplomáticos para organizar a la gente evacuada. Pero solo podía ver y pensar en sus tambores y en el palacio frente a él, intentando dirigir la magia para contenerlo todo hasta que se asentara, aterradoramente silencioso, en una enorme pila en llamas. Un monumento a sus errores. Pero por mucho que no prestara atención, Manic sabía que la multitud se apartó bruscamente cuando Sonic salió disparado de entre los escombros para aterrizar justo frente a la batería de Manic. Se levantó un poco demasiado rápido, pero cuando Manic dejó las baquetas, estaba más preocupado por los cambios en su hermano desde la última vez que lo vio. La mayor parte de su pelaje seguía siendo negro, aunque se le veían las manchas color melocotón, y sus ojos habían regresado. Recorrieron la zona, observando a la multitud, y luego se posaron en Manic, que esperaba en silencio. El silencio era ensordecedor, solo roto por las llamas crepitantes en la espalda de Sonic. Sonic suspiró a Leena, apretando con fuerza los hombros de Manic. Yo, Sonic, yo. En serio, mamá, dijo Sonic rotundamente, su voz ya no oscura pero aún con un ligero eco, no estoy hablando de ti ahora mismo. Claro, dijo, y Manic respiró hondo. Esa era, definitivamente su señal. Se levantó, dejando que las manos de Aleena se deslizaran mientras rodeaba la batería para pararse frente a su hermano. Estaba demasiado avergonzado para levantar la vista, incluso cuando se acercó lo suficiente como para tocarlo. Siento que no tiene sentido disculparse, admitió en voz baja. No puedo arreglar esto, mamá y yo, intentábamos hacer lo correcto, pero, lo único que hicimos fue lastimarte y dejar que Robotnik viniera, y no sé cómo seguir adelante, pero por si acaso. Dudó, luego respiró hondo para calmarse antes de extender la mano y agarrar el medallón brillante de Sonic en su puño.
Ardía como hielo seco, pero lo sujetó con más fuerza, poniendo toda su energía en él hasta que finalmente sintió el mástil de la guitarra romperse en su palma. El cuerpo siguió, rompiéndose justo por la mitad, y cuando abrió la mano, el berilo de la anarquía cayó del cuello de Sonic en una lluvia de pequeños fragmentos. Al instante, las púas de Sonic cayeron y la oscuridad se desvaneció junto con la batería de Manic. Su propio medallón cayó al suelo tras él, sin recomponerse alrededor de su cuello, y sinceramente sintió como si un agujero se abriera en su interior. El Sonic Underground había terminado. No más magia. No más poder, no y no más banda, no y... Ey. Él levantó la vista y se quedó sin aliento al ver la sonrisa que Sonic le estaba dando. No le resultaba familiar. No era nada que hubiera visto antes. No era la sonrisa desafiante que una vez anheló, ni la mueca de enfado que siempre imaginaba al hablar de su hermano. Era cálida, amable y tan orgullosa que Manic, sinceramente, quería evitarla porque no la merecía, pero... No importa si no sabes cómo ahora mismo dijo, y levantó la mano para tocar la clavícula de Manic, justo donde solía estar el medallón. Aún puedes seguir adelante, príncipe Manic. No pudo evitar sollozar, pero luchó por mantener la compostura mientras Sonic se alejaba de él, su sonrisa se ensanchaba lentamente hasta convertirse en una mueca. A veces solo necesitas saber qué dirección no quieres tomar, dijo. Por ejemplo. Mamá, gente de Mobius, por favor, consideren esto como mi abdicación del imperio de Mobius. Mi cabeza es demasiado bonita para llevar una corona. Tras ellos, la multitud se agitó, pero una risa atrajo la atención de Manic hacia la agente Rogue, mientras ella y Shadow se alejaban, ligeramente quemados pero tranquilos, de los escombros del palacio. Eso pareció provocar más movimiento. Knuckles y Amy se abrieron paso entre la multitud, y Tails, aparentemente, cayó del cielo. Todos sostenían extrañas gemas de colores que brillaban mientras Sonic extendía las manos como si estuviera ofreciendo algo a la multitud reunida. Al unísono, cada gema brilló con un blanco brillante, y algo pequeño salió disparado abruptamente de los escombros detrás de Sonic. Ni siquiera parpadeó cuando se elevó, sobre sus cabezas, para estrellarse contra el suelo frente a Alena. Otra joya. Todos observaron, perplejos, cómo Alena se agachó torpemente para sostenerla. Era morada, como la gema que solía llevar en la cintura, pero con una forma diferente, y se estremeció visiblemente al tomarla. ¡Qué poder! Y una esmeralda del caos, dijo Knuckles, lanzando su versión amarilla con una sola mano. Los servidores del caos, que es poder enriquecido por el corazón. Un corazón que casi destruiste intentando protegerlo con tus locas ideas de seguridad. Ella lo miró fijamente, luego miró a Sonic, quien silenciosamente sacó su propia piedra roja y la levantó. Sonia me lo contó el otro día, dijo. Cuando se dio cuenta de que su trabajo en el Consejo de los Cuatro no era ser una princesa perfecta, sino defender y hacer del reino de Central Mobius un lugar seguro para su gente. Las esmeraldas del caos se presentan ante quienes demuestran la fuerza que quieren para defenderlas, explicó Knuckles. Pero no sé por qué te eligió Púrpura. Lo dudo, se oyó una voz ronca, y todos menos Sonic se estremecieron al ver al oráculo de Delpius salir de detrás de Alena como si siempre hubiera estado ahí. Levantó la vista hacia Alena antes de acercarse tranquilamente a Knuckles en una descarada muestra de alianza. Creo que el propio caos le ofrece a su majestad una oportunidad de redención. ¿Qué? Preguntó Manic y el oráculo sonrió. Hace 16 años, tu madre tuvo una visión de este preciso momento. Asustada, hizo todo lo posible por evitarlo. Intentó controlar el caos. Igual que sus antepasados, comentó Sombra con frialdad. Igual que su hijo menor, agregó Rogue, apuñalando nuevamente el corazón de Manic, especialmente cuando Sonic asintió una vez. Y ahora tiene otra oportunidad. ¿Otra opción? Preguntó Alena, y él asintió nuevamente. Una vez hice un trato con Eggman. Si volvía a pisar Mobius, le dije que lo detendría, pero esta vez lo entregaría a lo peor de la resistencia, dijo. Dejaría que Sonia, Trevor y todos los demás dispararan a pedacitos hasta que no quedara nada. No es exactamente el estilo de Sonic, dijo Tails con énfasis, y Alena aferró la esmeralda contra su pecho, frunciendo el ceño. Ni el mío, murmuró. Y aún así, señaló el oráculo, si Robotnik regresa, la gente de Mobius entrará en pánico. Incluso si Sonic y sus amigos lo derrotan, como siempre lo harán, su gente exigirá sangre.
Y eso no sentará ningún precedente, dijo Rouge con naturalidad, que la familia real de Mobian pueda obligar a Sonic the Hedgehog a matar a sus enemigos. Manny tragó saliva con dificultad y sus dedos se hundieron en la cicatriz de su mano. Pero si me das esa esmeralda, dijo Sonic, señalándola con su propia gema, puedo convertirme en algo más. Puedo detenerlo antes de que llegue a Mobius. Puedo ser el héroe que quiero ser. Ella y todos los presentes miraron la esmeralda que sostenía, con la respiración entrecortada. Sonic seguía sonriendo, con total confianza, mientras señalaba. Esa es su decisión, Majestad. Durante un largo instante, nadie se movió. Una lágrima resbaló por la mejilla de Aleena, pero no pareció dudar mientras levantaba las manos en silencio y dejaba que la esmeralda se elevara sobre ellas, girando lentamente en el aire, antes de que volara suavemente y comenzara a rodear a Sonic. La que tenía en su mano se le unió rápidamente, y luego, una a una, las esmeraldas de los amigos de Sonic se elevaron para rodearlo, brillando cada vez más intensa y cálidamente hasta que ninguno de ellos pudo ver nada. Pero Manik escuchó a su hermano reír, brillante, clara y esperanzada por primera vez en su memoria. Comenzó en el mismo centro de Mobius, en las ruinas de lo que, cuando todos se acostaron esa noche, había sido un palacio imponente e intimidante. Un resplandor resplandeciente se extendió sobre la gente que observaba, hacia las tiendas y casas circundantes, donde la gente se asomaba a las ventanas y se preguntaba qué estaba sucediendo. Era brillante, cálido y suave, de una manera que los habitantes de Mobotrópolis no habían experimentado en casi 2 décadas. Una fuerza que no sabían que les faltaba. Las nubes de smog se desintegraron, el aire fresco y los primeros rayos de la desconocida luz del amanecer se abrieron paso por los bordes de las murallas de la ciudad. Solar, el oso solar, jadeó al ver que sus heridas sanaban de repente, sus ataduras improvisadas se rompían, y se puso de pie a toda prisa, solo para encontrarse cara a cara con un cerdo sucio y asustado con uniforme de guardia. Se miraron fijamente, reconociendo en silencio que ambos tenían una sola oportunidad, y luego se separaron en direcciones opuestas. Sonic los había dejado ir, pero no había garantía de que encontraran a alguien más si los encontraban. En lo profundo del centro comercial Robotrópolis, Joanna observó con asombro cómo el casi cadáver que había intentado desesperadamente revivir se incorporaba repentinamente con un jadeo, con la cavidad vacía de su pecho llena de carne frágil pero funcional. A su alrededor, otros hicieron lo mismo, brillando con energía curativa, y los magos comenzaron a aplaudir mientras los médicos y enfermeras solo podían mirar con asombro. Super Sonic salió disparado hacia el horizonte, irradiando una estela de energía a su paso. Esta se esparció por el paisaje, cayendo sobre plantas quemadas por el ácido y tierra empapada de petróleo que se alzaba hacia arriba, respirando con dificultad el aire más limpio. En las tierras baldías, una franja de verdor siguió a un torrente de agua que brotó del lecho de un río seco hace mucho tiempo, apartando décadas de basura y chatarra. El desierto brillaba con la luz que se reflejaba en las dunas, las palmeras de los oasis ondeaban al viento mientras el agua de sus lechos burbujeaba con minerales. Ocultos bajo un afloramiento rocoso, Rapia y su grupo de fugitivos robotizados miraban al cielo, con sus doloridas partes cyborg aliviadas y lubricadas. La tribu Azkan vitoreó, sus fogatas rugieron con nueva vida mientras veían a Super Sonic volar al amanecer, y los madrugadores de Tasistán se sintieron relajados por primera vez en días, reconfortados por algo que no reconocían. La regeneración resonó por todo el continente, filtrándose en las ciudades y los bosques más profundos, haciendo sonreír a la gente mientras dormía y rugiendo triunfantes a monstruos y criaturas. Plantas muertas hacía tiempo y áreas contaminadas resurgieron, listas para sorprender a la gente al despertarse por la mañana. Mobius insufló un nuevo aliento, el caos se filtró en su núcleo y reconectaba con Gaia como no lo había hecho en siglos. En su bote, comenzando su dragado matutino, Castor, el pez esponja, levantó la vista de sus redes para observar cómo una luz dorada se cernía sobre él, casi a una velocidad inimaginable. Fue el último moviano en presenciar la salida de Super Sonic del continente moviano. Sonic ya no sonreía. No había nadie que lo viera mientras atravesaba las nubes de smog hacia el aire libre, frunciendo aún más el ceño al ver la inconfundible flota aérea de Eggman dirigiéndose hacia él. En la cabina, Orbot y Cubot intercambiaron miradas mientras Eggman se levantaba frente a sus monitores, furioso mientras la forma de Sonic se hacía más grande en las cámaras. No. Te tenía. Esta vez te tenía, pequeño roedor indomable. Gritó, y golpeó el teclado con fuerza, invocando todas sus armas.
Te desintegraré. Te dispararé desde el cielo y te haré añicos. Y luego te arrancaré tus pedacitos y te convertiré en fertilizante, arrogante, desafiante, irritante, imposible, rata azul de... Cubot ladeó la cabeza para mirar a Orbot. ¿Crees que sabe que los erizos no son ratas? Oh, seguro que sí, dijo con cansancio, observando con desinterés cómo un arco de superpoder caótico barría con descuido 100 misiles arrasadores de ciudades. Igual que seguro que sabe que los erizos no son roedores. Pero parece que disfruta diciéndolo. Sí, asintió. Vieron cómo 3 aviones no tripulados eran destruidos en rápida sucesión, y otros 4 se estrellaban en un accidente aéreo que desafiaba las leyes de la física. Cubot se tocó la cabeza, como si se rascara una idea inexistente. ¿Crees que también disfruta de que le den una paliza? Supongo que eso explicaría por qué sigue intentando derrotar a Sonic, dijo Orbot con filosofía, solo para ser desviado por una llave inglesa lanzada directamente a su cabeza. Ambos robots se pusieron firmes de inmediato, saludando la mirada asesina de Eggman. Si les oigo decir una palabra más, los fundiré hasta convertirlos en chatarra. Rugió, y se giró para mirar fijamente por las ventanas sobre su estación de combate. Sonic había acabado con la flota aérea y ahora volaba hacia atrás, manteniendo el ritmo para poder devolverle la mirada. 16 años por otro plan fallido, Eggman. Gritó. Cálmate. Incluso en mi peor momento, mis amigos siempre me respaldan, y siempre te derrotaremos. Tus amigos no estaban allí hace 16 años. Gruñó Eggman. Y tampoco estarán en el futuro. Lo serán mientras yo esté aquí, juró. Y Mobius también. Así que, o bien reviertes este montón de chatarra, o bien regresas nadando a los territorios humanos. Nuestro trato sigue en pie, y no te entregaré a la resistencia hoy. Se miraron furiosos durante un largo minuto, pero Orbot y Cubot simplemente volvieron a intercambiar miradas, ligeramente aburridos. Solo llevaban unos meses conectados, pero sabían cómo eran estas cosas. Odio a ese erizo, murmuró Eggman, y empezó a escribir el comando para volver a la base. Hasta la próxima, Sonic. Hasta la próxima, Eggman. Gritó Sonic. Orbot se encogió de hombros y fue a buscar la llave inglesa para que su amo pudiera empezar a planificar su próximo fracaso inevitable. Tal era el círculo de la vida en el imperio de Eggman. Los días siguientes fueron, como era de esperar, caóticos. Aunque no hubo víctimas reales, el palacio y, por lo tanto, todos los aspectos físicos de la corte de Mobius quedaron destruidos. Cientos de personas vieron al supuesto príncipe heredero no solo abdicar, sino convertirse en un semidios dorado y resplandeciente, cuyo interés en Mobius parecía ser solo académico. Las personas robotizadas recuperaron repentinamente su fuerza y se hicieron notar en todas las grandes ciudades del imperio. Y todos fueron repentinamente conscientes de que su mayor enemigo seguía vivo y representaba una amenaza muy real en algún lugar, solo contenida por el mencionado príncipe que ya no existía. El pánico bullía. Sin embargo, por primera vez en años, la princesa Sonia había dado un paso al frente y había pasado todo el fin de semana cumpliendo con su deber como visir de Mobius. Desde el momento en que salió corriendo del palacio en ruinas, comenzó a dar instrucciones a todos los funcionarios y nobles que aún se encontraban a la vista para asegurar el funcionamiento continuo de Mobius Central, independientemente de lo que sucediera. Fue extraordinariamente tranquilizador. Todo esto lo hacía también desde el estudio de Bartleby, algo que por alguna razón hacía muy felices a los aristócratas. El propio Bartleby, por otro lado, hacía alarde de visitar a todos sus amigos y luego, en público, contaba a cualquier periodista que quisiera escuchar cómo esos amigos pretendían ayudar a la recuperación del reino. Tanto si realmente habían accedido como si no. Cuando le preguntaban por Sonia, se limitaba a sonreír beatíficamente y afirmaba que él también serviría a Sonia y a su familia en todo lo que ella quisiera. La combinación de ambos hacía que todo pareciera extrañamente y estable. A pesar de y bueno y todo. Incluyendo a Manik, quien seguía sintiéndose perdido y confundido incluso después de verse obligado a volver a dirigir el Palacio General mientras trabajaban con los diplomáticos extranjeros para determinar cómo continuaría el imperio. Se habían instalado en un salón de baile de la ciudad, otro regalo de Bartleby, sin embargo, todo parecía seguir su curso habitual. Incluso Holm y el reino Sheelie parecían felices de seguir adelante, por ahora. La única diferencia era el palacio.
Y el hecho de que Aleena había pasado la mayor parte de los últimos 2 días caminando por las calles con Sonic y sus amigos, todos observados con cautela y sin que la multitud se acercara, mientras hablaban en voz baja sobre poder, libertad de elección y asuntos mucho más importantes que la política. Y luego, sin ninguna ceremonia en particular, Aleena envió una misiva anunciando que, si bien el baile real ya no podía celebrarse, la ceremonia formal se llevaría a cabo en el anfiteatro Charles Pie esa misma noche. El hogar original y permanente de la resistencia moviana, comenzó su discurso, mirando al abarrotado anfiteatro, donde la gente siempre debe reunirse, debatir y decirnos, a los líderes de Mobius, lo que les importa. Y de ahora en adelante, prometemos escuchar como nunca antes. Ya no celebraremos eventos solo con asistentes nobles. Ya no escucharemos solo visiones, políticos y Mobius. Escucharemos las palabras que se repiten en estas tribunas, y si no lo hacemos, con todo derecho perderemos su lealtad y sufriremos las consecuencias. La multitud se movió con cautela, sin estar completamente segura de lo que eso significaba. No fue solo el discurso. Todo el evento parecía extraño, desde el anuncio hasta la ubicación y la gente en el escenario. Aleena estaba al frente, hablando por un micrófono dorado, pero por lo demás vestía una sencilla túnica blanca, sin siquiera una corona en el pelo ni en las púas. El palacio seguía en llamas, así que no habían logrado rescatar ninguna joya real, y ni siquiera los mejores sastres de Liam habían tenido tiempo de arreglar adecuadamente a la familia real. A la izquierda, Sonia y Manik estaban de pie, notablemente separados de Sonic y sus amigos, sentados tranquilamente a la derecha, mientras que los músicos del bar de Kookie estaban incómodamente agrupados al fondo, sin saber siquiera por qué estaban allí. Esto estaba poniendo ansiosa a la multitud. Aleena respiró hondo, contemplando en silencio a su gente, apiñada en el anfiteatro y las calles. Sabía que se veía tan cansada como se sentía. Durante demasiado tiempo, nosotras y yo hemos vivido y actuado con miedo a una posibilidad. Un futuro que, en realidad, nunca comprendí del todo ni supe cómo prepararme. Y aunque aún tengo visiones del futuro, confieso que no sé a dónde nos dirigimos. Pero tengo un sueño y una esperanza para el progreso de nuestra gente, tanto aquí en Mobius Central como en todo el imperio. Puede que no sepa qué pasará mañana, pero puedo actuar hoy y, al hacerlo, trabajar por un mundo del que pueda estar orgullosa. Espero que, aunque aún no me haya ganado su confianza, al menos pueda pedirles que trabajen conmigo y construyan un mundo del que ustedes también puedan estar orgullosas. Los aplausos fueron corteses y apagados. Varios miembros del público intercambiaron miradas cautelosas, otros miraron a Sonic como si esperaran que se convirtiera en un poder dorado en cualquier momento. Sonrió perezosamente y les indicó a todos que siguieran escuchando. Aleena pareció no darse cuenta. Por ello, es hora de dejar de vivir en el pasado. Durante demasiado tiempo, he ocultado a mis hijos y sus habilidades tras rumores. Así que permítanme presentárselos. Primero, reconozco a Sonic the Hedgehog, quien ha renunciado a cualquier derecho al trono y, de hecho, a la ciudadanía de Mobius, pero sigue siendo nuestro amado hijo y la espada y el escudo de este planeta. La multitud aplaudió torpemente, y Sonic rió disimuladamente, levantando una mano a modo de saludo informal, mientras Knuckles ponía los ojos en blanco y Amy se inclinaba hacia él con una sonrisa. Él la abrazó a cambio y volvieron a centrarse en Aleena, quien asintió agradecida. Gracias, Sonic. En segundo lugar, les presento a la princesa Sonia Erizo, quien ha tenido la amabilidad de asumir la responsabilidad de Central Mobius, continuó, mientras Sonia hacía una reverencia a la multitud, aún nerviosa. Es una administradora experta, una piloto sin igual y una guerrera valiente. Con su experiencia al frente de la resistencia, estoy segura de que la princesa Sonia conducirá a su reino hacia un éxito sin precedentes y lo protegerá con palabras y sabiduría. Me han dicho que su primera acción será establecer servicios públicos formales para Mobius, incluyendo una fuerza policial, un departamento de bomberos y una unidad paramédica, financiados por nuestras casas nobles y sus Mobius fiscales. Entre la multitud, Trevor Mouse lanzó un grito de alegría, rompiendo la tensión y provocando la risa de varios en el lanzamiento. Los aplausos se intensificaron de inmediato, y Aleena sonrió con indulgencia mientras continuaba. Por fin, me enorgullece presentarles al príncipe Manik Hedgehog, mi hijo y heredero del imperio moviano, dijo, y Manik se estremeció visiblemente, boquiabierto, con evidente asombro. La multitud la repitió en un silencio atónito, pero Aleena continuó sin hacer caso.
Al igual que yo, el príncipe Manik ha sido consciente recientemente del peligro de tomar decisiones con miedo y de las consecuencias de tomarlas sin comprender todos los hechos. Pero a diferencia de mí, Manik ha pasado los últimos años rodeado de personas mucho más sabias y escuchándolas para mantener la prosperidad de nuestro imperio. Ha trabajado con el general de palacio y escuchado a la gente común, y de ahora en adelante, se mantendrá en contacto regular con los líderes de todos los países que decidan permanecer en nuestro imperio. Se escuchó un suave murmullo entre la multitud. Muchos dirigieron su atención a los diplomáticos reunidos en un grupo disperso cerca del frente del escenario. Luego miraron a Manik, quien había tragado saliva con dificultad, pero asentía lentamente, aceptando claramente la orden, y todos se volvieron lentamente hacia Lena. Sí, damos la bienvenida a una alternativa. Siguiendo el consejo de la princesa Sonia, el Imperio Moviano ha ofrecido de buena fe a los líderes de todos los países que lo conforman renegociar nuestra relación. Aunque amamos y respetamos a estas naciones y a sus pueblos, entendemos que en su día se unieron a nuestro imperio por miedo. Y no es sobre eso sobre lo que deseamos que se construya nuestro imperio. Ni ahora ni en el futuro. Desde hoy y para siempre, el Imperio Moviano se basa en el amor, la honestidad y, sobre todo, en la libertad de elección. Si lo desean, estaremos aquí para ustedes. Si no, no los obligaremos. El pueblo de Mobius es, ahora y siempre, libre de elegir su propio camino. Los aplausos fueron silenciosos pero respetuosos mientras se asimilaba la gravedad del asunto. Aleena miró a la multitud mientras esperaba que se calmara, sonriendo suavemente. Han habido muchos cambios para nosotros estos últimos años, y con sentimientos encontrados confesamos que habrá más en los próximos. Pero, parafraseando a Sonic the Hedgehog, quien protege este mundo con todo su ser, sigo aquí para proteger a mi gente. Y seguiré haciéndolo mientras me lo permitan. Les agradezco los honores que me han concedido hasta ahora y espero ser digno de ellos con el tiempo. Gracias. De nuevo, aunque los aplausos fueron un poco más fuertes, seguían siendo bastante apagados, y Aleena hizo una reverencia para reconocerlos antes de volverse hacia Sonic. Pero a pesar de todo lo que debemos seguir adelante, hay algo que esperamos llevar siempre en nuestros corazones. Sonic the Hedgehog, Mobius no te pediría más, pero ¿podrías recordarnos cómo se restauró nuestro imperio? Claro, asintió, poniéndose de pie. Saludó a la multitud, que volvía a agitarse, y a Aleena y el micrófono que había estado usando, mientras subía al escenario. Antes tenía esta guitarra mágica, pero como Sonic Underground se disolvió oficialmente, le pediría a la gente de Mobius que me ayudara con la música. Yo empezaré, pero si tienen algo con lo que unirse, toquen conmigo. Se aclaró la garganta, le guiñó un ojo a su familia y luego alzó la voz en su última canción. Escuchen, escuchen, amigos y todos ustedes, movianos. Escuchen, escuchen, punks, nobles, resistencia. Escuchen, escuchen, mis hermanas y mis hermanos, el tiempo se acerca. Con una sonrisa irónica y resignada, Knuckles comenzó a marcar el ritmo, y tanto Tails como Amy sonrieron mientras se unían, guiando a la multitud vacilante a seguirlos. Venid, venid a las nobles y estiradas carpas del circo. Oye. Objetó Bartleby desde las gradas, y Sonic sonrió pero no se detuvo. Vengan, vengan, a las paradas de la gira del circuito de baños. Vengan, vengan, a los dormitorios, bares y búnkeres, el sonido resuena con claridad. Pero, ¿quién hubiera pensado que, después de todo, algo tan simple como el rock and roll podría salvarnos a todos? Canturreó, abriendo los brazos mientras el público se relajaba con la canción. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero después de todo, es rock and roll. Aunque claramente no esperaba que la canción comenzara, al fondo del escenario, Case casi de inmediato comenzó a preparar su teclado. Golpeó las teclas con fuerza, lo que llevó a la banda a añadir música a la llamada. Escuchen, escuchen, agregó Aleena, mientras se acercaba para enganchar su brazo con el de Sonic, ahora cualquiera podría subir al escenario. Escuchen, escuchen, añadió Kirus desde la primera fila, hagan milagros por un salario mínimo. Eres rico. Objetó Manik, ganándose la risa del general del palacio mientras Sonia bailaba hacia adelante para agarrar la mano de Sonic y balancearse bajo su brazo. Escuchen, escuchen, estas canciones populares de la era moderna. Cantó, antes de que Manik se uniera a los tres para cantar. Las llevaremos en nuestros corazones. Aquí mismo, ahora mismo, cantaron los diplomáticos a coro, Aleena y sus hijos sostienen y...
Aquí mismo, ahora mismo, repitió la multitud, nunca tenemos que sentirnos solos. Aquí mismo, ahora mismo, exclamó Sonic, patadas adolescentes y gramófonos, los llevamos en nuestros corazones. ¿Quién lo hubiera pensado después de todo? Las voces de la multitud abrumaron las suyas mientras cantaban. Algo tan simple como el rock and roll podría salvarnos a todos. ¿Quién lo hubiera pensado? Cantó Roge, escondido con Shadow en las sombras, es rock and roll. Él puso los ojos en blanco, pero ella captó su sonrisa y soltó una risita. Su sonrisa no hizo más que crecer a medida que la canción continuaba y observaban cómo la hierba bajo sus pies brillaba, el caos se extendía y restauraba aún más el trabajo que Sonic y su poder ya habían comenzado. Por las calles que los rodeaban, bajo la multitud que cantaba, el petróleo se desvanecía, los edificios se limpiaban de años de suciedad y mal uso, las luces apagadas hacía tiempo volvían a la vida y las estrellas centelleaban de forma imposible en lo alto. La canción en su corazón, señaló, sin estar segura de cómo se la explicaría a Gun. De vuelta al escenario, Sonic se alejó de su familia y extendió los brazos hacia el público. Todavía creo en la necesidad, cantó, de guitarras, baterías y poesía desesperada. Sigo creyendo, respondió Manic, tocándose el pecho, que todos pueden encontrar una canción para cada vez que han perdido. Y cada vez hemos ganado. Añadió Sonia entre vítores de la multitud. Así que recuerden, amigos, no solo estamos salvando vidas, estamos salvando almas. Cantó Sonic mirando directamente a su madre, quien inclinó la cabeza en señal de concesión. Nos estamos divirtiendo. Terminó, y la multitud estalló en vítores al tiempo que la música subía de volumen y todos empezaban a bailar. Pero, mientras estaban distraídos, se apresuró a unirse a Sonic, inclinándose para besarlo en la mejilla antes de susurrar. Adiós, Sonic the Hedgehog. Gracias por todo. Sonrió. Adiós, mamá. Mejórate, ¿sí? Lo intentaré, prometió. Él asintió y se acercó rápidamente para abrazar a sus hermanos por última vez antes de saltar para unirse a Amy en el borde de la pista de baile. ¿Vienes? Preguntó, y ella se encogió de hombros despreocupadamente. Todavía tengo cosas que hacer. Mindy y yo esperamos conseguir que algunos de los movianos robotizados trabajen en el servicio público de Sonia, dijo, pero luego se abalanzó para agarrarlo del cuello y abrazarlo fuerte. Pero créeme que pronto iré a buscarte. Y seguro que esta vez tendremos nuestra cita. Amy. Se quejó, pero la dejó abrazarlo unos segundos más antes de apartarse para correr hacia Tails y Knuckles. Bien. ¿Estamos bien? Qué bien, coincidió Tails. Ya le robé las llaves del jet a Shadow. Ya era hora de irnos de aquí, gruñó Knuckles. Si algo le ha pasado a mi isla mientras no he estado, tú lo arreglarás, erizó. Sí, sí, dijo, y les agarró las manos a ambos antes de salir corriendo, dejando atrás la música. Pero incluso mientras el avión despegaba, pasando desapercibido, Sonic seguía sonriendo por la ventana, deseándole mucha suerte a su familia. No es que realmente pensara que lo necesitaran. Tenían todo lo que necesitaban. ¿Quién lo hubiera pensado? Cantó suavemente, después de todo y es rock and roll.